buenos viajeros, hoy nos encontramos en Budapest, Hungría, y os vamos a enseñar qué es lo que podéis hacer aquí y también cuáles son los sitios más importantes. Así que nada, no os mováis y allá vamos. Estamos en uno de los edificios más famosos, más impresionantes de todo Budapest y yo diría que casi de todo el mundo. Estamos ante el Parlamento de Budapest. Una curiosidad del Parlamento es que su arquitecto se quedó completamente ciego justo antes de que la obra quedase acabada, por lo que no pudo ver el Parlamento una vez finalizado. Tiene 96 metros de altura porque 96 es el número de suerte para los húngaros. En el año 896, 7 tribus magiares llegaron aquí, se asentaron aquí y por eso en el año 1896 celebraron el milenio. Que los ascensores que están dentro del Parlamento tienen asientos. Es el tercer parlamento más grande de todo el mundo. Solamente hay dos parlamentos que son más grandes que este de aquí. Uno de ellos está en Europa y el otro en Sudamérica. Si sabéis cuáles son, nos lo dejáis en los comentarios. Y el hombre que tenemos aquí es József Attila, es uno de los escritores más importantes de Hungría, si no el más importante, y realmente os lo recomiendo. Era un escritor que estaba bastante enamorado con el Danubio y por eso está esta estatua aquí, está sentado mirando hacia el Danubio. Hay mucha gente allí, por eso he venido a esta parte de aquí porque hay menos gente para poder explicaros lo siguiente. Estos zapatos están aquí porque cuando ocurrió la ocupación nazi aquí en Budapest mandaron nombrar a todos los judíos y cuando los cogieron los traían aquí, los traían a orillas del Danubio, les ataban por parejas con los cordones de sus zapatos y disparaban a uno de ellos y la otra persona que estaba atada caía por fuerza al agua y moría ahogada dentro del Danubio. En Hungría estaba la segunda comunidad de judíos más grande de toda Europa, justo por detrás de Polonia. La verdad es que es una historia bastante trágica, un buen recordatorio para poder saber qué es lo que ocurrió y a ser posible para que no ocurran cosas así en el futuro. Estamos ante un lugar muy especial que muy poca gente conoce y es la pintura dedicada a Ángel Briz. Ángel Sanz Briz era el nombre completo, el embajador de España en Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Salvó 5.000 vidas judías. Se le conoce como el Schlinder español o el Ángel de Budapest. La forma en la que lo hizo fue mediante la tramitación de pasaportes españoles a familias judías, ya que hizo saber a las autoridades húngaras que Primo de Rivera había otorgado el derecho de la nacionalidad española a toda aquella persona que tuviera alguna raíz española, incluidos los judíos. Lo que no sabían las autoridades húngaras era que aquella ley que sacó Primo de Rivera había sido cancelada unos años más tarde. El Ministerio de Asuntos Exteriores español también ayudó mediante el silencio. Ellos conocían el secreto porque ellos debían de tramitar estos pasaportes y gracias al silencio que hubo en Madrid también se pudo desarrollar este hecho. Estamos ahora en la sinagoga de Budapest. Es la segunda sinagoga más grande de todo el mundo. En esta sinagoga se formó un gueto durante la Segunda Guerra Mundial porque los judíos que estaban en la ciudad vinieron aquí y se concentraron aquí. Y también hay un cementerio en el que están enterradas víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Hemos llegado a la Plaza de Héroes, o como se diría en húngaro, a la Hősök tere. En
medio de la plaza se encuentra la conmemoración al milenio. Se llama así porque conmemora los 1000 años que pasaron desde que los húngaros fundaron aquí, en esta tierra de aquí, Hungría. Esto fue en el año 896, cuando 7 tribus magiares llegaron a ese territorio y fundaron Hungría por primera vez. Por eso, esta plaza se empezó a construir en el año 1896 para conmemorar esos 1000 años, y por eso esta columna de aquí tiene ese nombre, la conmemoración al millennium. En ella se pueden ver las 7 tribus húngaras con los caballeros que hay justo debajo de la columna, y en lo alto de la columna se puede ver al arcángel Gabriel. Y es que este año 1896 fue un año muy importante para Hungría, y durante esta época se llevaron a cabo muchas construcciones en la capital. Por ejemplo, la plaza en la que estamos ahora, el Parlamento de Budapest, el parque de la ciudad, y la calle Andrássy utca se reformó también durante estos años. Y una cosa muy importante, el primer metro de la Europa continental está aquí, en Budapest. Y fijaros quién está aquí, János Hunyadi, que hablamos de él durante el vídeo en Kosovo, hablamos mucho de él también en algún vídeo en Albania, me parece. Pues dejamos por aquí el link, así que si queréis saber algo más sobre János Hunyadi y quién era János Hunyadi, podéis entrar a este vídeo de aquí. Detrás de la Hosok tere, de la Plaza de los Héroes, está el parque de la ciudad. Y en este parque hay una cosa muy interesante y muy curiosa que os voy a enseñar ahora mismo. Esto es lo que os quería enseñar, este castillo de aquí, que es una imitación, es una copia del castillo en Transilvania, en Rumanía. Este que veis aquí es justo el mismo, lo han hecho aquí en Budapest, justo detrás de la Hosok tere. Vemos aquí la figura del anónimo, que ningún historiador sabe muy bien de quién se trata, es un misterio. Dicen que tocar el boli que tiene da suerte. Y como os decía, esta es la entrada de metro más antigua, la primera de todas de Europa continental. Vamos a entrar para ver cómo es. Tiene un olor muy especial, es como un olor antiguo. Y sí que se nota que es una parada muy antigua, muy vieja. Y me puedo imaginar que fuera la primera de toda Europa continental. Estamos ahora en la Ópera Nacional de Budapest. Es un edificio muy importante, es una de las óperas con mejores acústicas de todo el mundo. Es un edificio que tiene mucho significado para los húngaros, porque en la vida de Hungría, en la vida cultural de Hungría, la ópera es muy importante desde hace unos 3 siglos, y por eso le dan mucha importancia a esta ópera. Y después de la ópera nos dirigimos a otro edificio también muy interesante, muy famoso de aquí de Budapest, que estoy seguro os va a impresionar. Os lo enseñamos ahora. Y este es el edificio que os quería enseñar, es la iglesia de San Esteban, la iglesia más grande de toda Hungría. Esta iglesia mide 96 metros, igual que el Parlamento, y esto se debe cuando los húngaros conquistaron esta zona de los Cárpatos en el 896, es el número de la suerte, el 96 para los húngaros, por eso se construyó también durante esta época, cerca del 1896. Y se llama San Esteban porque Esteban fue el primer rey de Hungría que trajo la cristiandad aquí. Por eso se llama así, y también porque dentro de esta iglesia está la mano de Esteban. Está la mano del primer rey que trajo la cristiandad a Hungría. Y también en esta iglesia hay un jugador del Real Madrid enterrado. Si sabéis de quién se trata, nos lo dejáis en los comentarios. Y ahora vamos a un café que os lo recomiendo de verdad porque es uno de los mejores cafés de aquí de Budapest. Os vamos a enseñar ahora cuál es ese lugar.
Hemos pedido un par de Ice Chai Latte y la verdad es que totalmente recomendable. Estamos en el mercado central de Budapest. Este mercado también fue construido en el 1896 para hacer conmemoración a los 1000 años, al milenio, de que las 7 tribus magiares llegaran aquí, a este territorio de aquí, a la Panonia, y asentaran las bases para el Estado de Hungría. Por eso, para conmemorar estos 1000 años, también este mercado de aquí fue construido. Estamos en el mercado central de Budapest y he pedido un circa paprikas, creo que se pronuncia, no estoy muy seguro. Es pollo con pimiento y luego he pedido una especie de pasta, que es esta de aquí, que también es muy típica de Hungría. Así que nada, vamos a probar, a ver qué tal está. Está bastante bueno, la verdad. Estamos justo en el Bastión de los Pescadores. Lo más interesante de este lugar es que hay 7 cúpulas diferentes y son 7 porque cada una representa una de las tribus que fue la colonizadora de este área cuando llegaron aquí los húngaros, los magiares, que tomaron esta zona de los Cárpatos, y eran 7 tribus, pues cada una de esas tribus está enmarcada aquí con una colina diferente. Os preguntaréis por qué se llama el Bastión de los Pescadores. Es porque durante la época medieval, durante la Edad Media, esta zona era como un pueblo de pescadores, así que por eso tomó el nombre del Bastión de los Pescadores. Y hay una figura justo en el medio de la plaza, es la figura de San Esteban. Tiene mucha importancia para este país porque fue, por así decirlo, el rey que instauró la cristiandad en Hungría. Y la iglesia que os encontráis en el Bastión de los Pescadores es la iglesia de Matías, es la iglesia más antigua de todo Budapest y una de las más importantes también. Esta iglesia fue construida en el año 1255 y tiene 2 torres que se llaman las torres de Béla, porque Béla fue el rey que reconstruyó Hungría después de la invasión mongola, después de que el imperio mongol invadiese este territorio. Y también hay una peculiaridad, y es que hay un cuervo en lo alto de la iglesia y también fue hecho por Béla, fue puesto ahí por Béla, era el símbolo de este rey. Pero la iglesia se llama Matías porque Matías fue el rey que más apoyó en la construcción de esta iglesia. Estamos en la Puerta de Viena y se llama así porque cuando los otomanos invadieron Hungría la llamaron la Puerta de Viena porque iba en dirección a Viena. Era la última puerta de la ciudad antes de poder salir de ella y por eso la llamaron Puerta de Viena. Antes de los otomanos, en la Edad Media, se le llamaba la Puerta de los Sábados porque se albergaba un mercado todos los sábados justo enfrente de esta puerta y por eso se le llamaba Puerta de los Sábados. Y después de los otomanos se le llamaba esta puerta la Puerta de los Judíos. Y después, cuando se volvió a reconstruir, se le llamó de nuevo la Puerta de Viena, que es el nombre que tiene ahora mismo. Y durante la noche, Budapest es mágica.